buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les doy la más cordial bienvenida y bueno, a este recinto y sobre todo a esta sesión inaugural de la última de las décadas, de estos últimos 100 años que hemos estado estudiando desde que comenzó este 2017. Y la tarde de hoy, para dar inicio a este curso, a esta última década, nos acompaña el embajador Walter Astié Burgos, a quien ustedes ya conocen porque también ha estado asistiendo a otras de las sesiones, y leeré una semblanza curricular de nuestro invitado de hoy. El embajador Walter Astié Burgos estudió Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Como parte del Servicio Exterior mexicano, ha asumido diversas funciones y puestos en la Cancillería mexicana, en la representación permanente de México ante la FAO en Roma y en las embajadas de México en Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos. También fue embajador alterno en Washington, embajador ante los gobiernos de Dinamarca y Honduras, director para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores y director general de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. Se ha desempeñado como profesor en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, el Instituto Matías Romero, la Universidad Católica de Honduras, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Cuernavaca, Ciudad de México y Santa Fe, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Anáhuac de aquí de la Ciudad de México del Sur. Además, ha participado como conferencista en universidades nacionales y extranjeras. Forma parte del cuerpo académico de la Cátedra Fernando Solana, dirigida a alumnos con especializaciones en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Administración Pública, Estudios Latinoamericanos y Derecho. Además, es autor de 11 libros sobre relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, la política mundial y diversos temas internacionales, entre los cuales destacamos los siguientes títulos: México en el siglo XXI, orden mundial y política exterior. Encuentros y desencuentros entre México y Estados Unidos en el siglo XX, del Porfiriato a la Guerra Fría. Y 6 siglos de encuentros y desencuentros entre México y Europa, la relación triangular Europa, México y Estados Unidos. Y esta tarde el embajador Astié Burgos analizará el contexto internacional del México contemporáneo. Así que bienvenido el embajador Astié Burgos y desde luego bienvenidos ustedes. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Pues ya nos conocemos, bueno, probablemente no todos, pero con muchos de ustedes pues ya han tenido la paciencia de escucharme en ocasiones anteriores y como ya se señaló, pues esta es la última, que parece increíble, pero ya se nos fue un año que comenzamos con este curso sobre pues cómo evolucionó nuestro gobierno en los 100 años que ha estado en vigencia la Constitución de 1917. Y hoy pues llegamos al final con el actual gobierno que terminará el año próximo. Y obviamente pues a diferencia de los periodos analizados anteriormente, no hemos concluido este periodo, así es que no podemos hacer una evaluación completa, pero pues ya falta poco, así que pues algo vamos a decir. Y además me ponen en una situación un poco difícil, porque pues de los que hemos hablado aquí y que pues por alguna que otra vez hemos criticado algo, ¿verdad? Pues ya se fueron, están aquí, pero acá pues estamos en una institución del gobierno y hay que ser respetuosos porque el presidente del que vamos a hablar pues está en funciones todavía. Bueno, como saben, a mí me toca, como me ha tocado en los demás, pues hablar del contexto internacional y la forma en que el gobierno en turno pues lidió con ese contexto internacional, cuál fue su política exterior, cómo trató de confrontar los problemas y situaciones que le fueron presentando. Y después ya verán, pues ya habrá examen sobre otros temas como la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que quiero decirles es que, quiero pasar esto, ¿verdad? Lo primero que quiero decirles, aquí está. Bueno, lo primero que les quiero decir
y además no necesito como machacarlo mucho porque ustedes lo vivieron, todos estuvieron ya aquí, ¿no? No es como los alumnos allá en la Nahua con el TEC que les digo, no, y entonces ustedes se recuerdan que López Portillo no sé qué, dice, profesor, no habíamos nacido. Bueno, yo creí que ya había nacido, entonces ¿de qué nos está hablando? Bueno, ok, ya es historia pasada, pero en fin, aquí lo que tenemos en primer lugar es que el contexto internacional básicamente era el mismo del periodo que examinamos anteriormente, que vimos los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Fox y de Calderón. No hubo grandes cambios. El gran cambio que les dije, que después de que terminó la Guerra Fría, que, pues, digamos tentativamente en 1989, pues, cuando se empezó a derribar el muro de Berlín, y de a partir de la posguerra fría que estamos viviendo, ya hubo dos grandes periodos. El primero pues fue la transición hacia ver qué iba a pasar en este nuevo siglo, en este nuevo orden mundial que se estaba apenas en gestación. Pero con los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, eso ya marcó la tendencia a seguir en el orden internacional, que fue pues el tema de la seguridad, el problema del terrorismo. Entonces la agenda internacional quedó fuertemente marcada por decisión de Estados Unidos, obviamente, de que el tema prioritario era el de la violencia y la seguridad. Entonces eso no había cambiado cuando llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, era el mismo contexto. Okay. Ahora, otra cosa importante que decir, que aquí, por eso lo titulo Las grandes expectativas. Veníamos saliendo de dos gobiernos de la transición, los dos gobiernos del cambio, que como lo dijimos la vez pasada, pues yo estaba hablando acá y a algunos de ustedes digo, pues ¿cuál cambio? O sea, no hubo, pues se llamó de cambio porque cambiaron de partido político, ¿verdad? El gobierno, pero cambio, no cambió absolutamente nada. La misma política económica, de seguridad social, educativa, etcétera, etcétera, fue exactamente lo mismo, y eso es lo interesante, ¿no? Que pues no hubo cambio. Y acá lo que estamos viendo es que hubo un nuevo cambio, hubo una nueva transición democrática porque regresamos al PRI. Entonces fue la segunda transición que tuvimos. Ahora, el saldo que dejaron los gobiernos, dos gobiernos panistas, pues no fue nada satisfactorio, ¿no? Entonces aquí yo creo, claro, pues habrá quienes defiendan que sí estuvieron muy de acuerdo, bueno, pero yo creo, siendo objetivos, sin tomar partido por ninguno, pues fueron bastante decepcionantes, o esperábamos demasiado de que por primera vez llegaba al poder, en fechas recientes, a partir del siglo XX, un gobierno distinto, de un partido distinto, de un partido de oposición. Y como les digo, pues el cambio, pues no hubo tal cambio, porque pues seguimos con las mismas, pero además, y con el primer caso que fue el de Vicente Fox, con una improvisación, con unos bandazos, bueno, pues les hablé ya de la política exterior que fue un desastre y demás. Y después llegó pues el segundo gobierno del cambio, que fue el de Calderón, que pues tampoco fue muchísimo más sensato, más estable, más equilibrado si se quiere, más tranquilo, sobre todo en materia de política exterior. No hubo los conflictos tan locuaces que hubo con Fox, demás, llevó las cosas muy tranquilas y demás, pero en realidad pues tampoco fue una época muy brillante y se caracterizó por la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera, que dejó un saldo terrible de muertes, etcétera. Bueno, el caso es que yo creo, no me equivoco decir que la inmensa mayoría de los mexicanos estábamos muy decepcionados de los famosos gobiernos del cambio, de la transición democrática. Y pues la perspectiva hacia el final del gobierno de Calderón era de que el PRI podía regresar al poder. Y yo creo que muchos recibimos con agrado la noticia. Máxime, les estoy hablando de mi área, que es la política exterior, la cuestión internacional, pues esos dos gobiernos fueron un desastre. Entonces, nos forjamos quizás muchas y grandes expectativas de que regresara el PRI y pues se compusieran las cosas, se mejoraran. Y había la gran esperanza de que después del golpe que representó para el PRI
histórico, ¿se oye? De que representó el haber perdido las elecciones, pues hubiera perdido la elección y ya fuera un mejor partido, más democrático, más mejorado, más modernizado, etcétera, etcétera, pero pues ustedes, yo no voy a juzgar, ustedes evaluarán si así fue o no fue. Bueno, el caso es que pues lo recibimos con gusto y acuérdense el dicho popular que decía, que es medio grosero, pero así, la gente que decía, ya estamos hartos, ¿verdad? Que regresen los rateros y que se vayan los pentontos, ¿no? Pues sí se acuerdan, así decía la gente, ¿no? Pues ya preferimos que haya rateros que son buenos para robar, ¿verdad? Y saquen esa bola de improvisadas, no sé qué. Que también hay que decir, tampoco es muy justo eso porque pues también ahí la corrupción no se erradicó en lo más mínimo con estos dos gobiernos de la alternancia y seguimos tal cual. Ok, bueno. Ahora, entonces con esas expectativas, y ahora, ¿de qué se trataba? ¿Qué es lo que hizo o pretendió el nuevo gobierno del PRI que regresaba? Pues recuperar el papel de México en el mundo que se había perdido. Las glorias de nuestra política exterior, nuestra diplomacia de otras épocas, como en la Revolución, los años después de la Revolución, como la expropiación petrolera, o a los principios, inicios del siglo, perdón, de la Guerra Fría y demás, pues habían perdido y habíamos perdido ese prestigio que en unas épocas tuvimos, pues las épocas doradas de la diplomacia mexicana, pues se había ido. Entonces lo que se trató o quisieron hacer los nuevos gobernantes fue recuperar ese papel de prestigio de nuestra política exterior y diplomacia. Y obviamente, como en todo caso, el proyecto externo que se diseñó para el nuevo gobierno, pues correspondía al proyecto interno, o sea, uno se mezcló con el otro, necesariamente tiene que haber esa concordancia, y el proyecto interno básicamente estuvo marcado, al menos desde el inicio, por las famosas 11 reformas estructurales. Bueno, yo siendo de grandes simpatías priistas, nunca he sido miembro del PRI, pero sí he colaborado varias veces con el PRI, o sea, pues la tragedia que de los mexicanos, como decimos, pues no es que yo lo prefiero, me guste más, ¿no? Pues si le voy al menos peor, o al que creo que es el menos peor, ¿verdad? Porque pues es tan limitado nuestras posibilidades, pues yo creo que este es el menos peor, entonces por eso estoy con él, no porque sea el gran partido el mejor, no, pues es el menos, ok. Yo colaboré en la elaboración del proyecto de política exterior del nuevo gobierno del PRI. Se formó un grupo de trabajo en el PRI, pues, siempre se hace eso cada sexenio, ¿no? Se llaman expertos, académicos o gente práctica, que tenga experiencia empírica, no sé qué, por temas, y pues se forma un grupo de trabajo sobre educación, sobre seguridad, sobre violencia, sobre narcotráfico, sobre salud, etcétera, etcétera, que se supone nos invitan para dar nuestras ideas, hacer propuestas, y con todo eso se arma el proyecto de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, van 2 veces que he colaborado a fondo con el PRI en este sentido. La primera vez fue para Luis Donaldo Colosio, se formó un grupo de trabajo sobre política exterior, lo presidía una colega y muy amiga mía, la embajadora Roberta Layú, que ahorita es nuestra embajadora en España, y yo era secretario de ese grupo, y pues ahí estuvimos reunidos aquí en el edificio que está en Insurgentes, el edificio inteligente ahí en la campaña, pues aportando nuestras ideas, haciendo el proyecto de política exterior que debería tener el gobierno priista de Luis Donaldo Colosio, y participó en pues gente muy relevante en el área, como fue Bernardo Sepúlveda, Olga Pellicer, Rosario Green, Guadalupe González, etcétera, etcétera. Y bueno, y como saben, ¿qué pasó? Pues todo nuestro trabajo no sirvió de nada, porque ya saben qué pasó. Y casualmente recuerdo que estábamos en una sesión de trabajo, en una reunión aquí, en Insurgentes, serían las 7, 8 de la noche, no, yo creo que eran más como las 7, entre 7 y 8,
y a Roberta, que era la que presidía, le pasaron una tarjetita, y la tarjetita decía: acaban de asesinar en Tijuana al candidato. ¿Cómo? Bueno, ahí nos quedamos como a mitad de nuestro trabajo. ¿Pero qué quiso decir eso? Pues que nuestro trabajo, perdónme, valió gorro, porque pues, ¿no? Ya llevábamos meses ahí elaborando y redactando y preparando y no sé qué, bueno, pues ya no sirvió de nada. Y esta segunda vez me pasó algo igual, porque me invitaron a colaborar, yo dije que sí, que no sé cuánto, no sé qué, también fui una especie de secretario del grupo de trabajo, incluimos a gente muy valiosa como la misma Roberta Layu, Rosario Green, etcétera, etcétera. Bueno, ya estuvimos trabaje con nuestras ideas, porque todo esto es gratis, no cobramos, ¿no? Es voluntario, claro. La esperanza es que cuando a quien ayudamos como candidato llega a ser presidente, pues nos recompense con un huesito, ¿verdad? Pues nos dé algo, ¿no? Pues digo, bueno, esa es la idea. Pero, ¿qué pasó en esa segunda vez? Bueno, ya hacia finales del año previo de la elección y del nombramiento del nuevo presidente, pues estaba ya en los periódicos, en la prensa, las noticias que el exgobernador de Coahuila, había dejado mal las finanzas del Estado, que el Estado estaba se acordarán, estaba endrogado, que ilegalmente había solicitado un montón de préstamos sin autorización de la Secretaría de Hacienda ni del Congreso local del Estado, y etcétera, etcétera. Entonces ya veníamos la bola, porque este era el PRI, que el presidente original del PRI, cuando se lanzó la candidatura de Peña Nieto, era ¿cómo se llama? Moreira, exactamente. Y entonces, bueno, pues empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Hacia dónde va este asunto? Que las críticas están duras y le están pegando y no sé qué. Y como saben, quien coordinaba el grupo, no voy a decir el nombre, era su coordinador de asesores, pues de repente nos empezó a urgir: oigan, ya se necesita que terminemos, que no sé cuánto, vamos a concluir ya los temas, que no sé qué, o sea, había una cierta prisa, ¿no? Y total, pues nos aceleramos, no sé qué, y me acuerdo que me caí en esos días, me rompí un pie y anduve enyesado 3 meses, y ya no pude ir a las últimas 2 sesiones, pero esta persona me habló y me dijo: ya tengo aquí todo el trabajo, no sé qué, pero falta una gran introducción, te voy a pedir que la hagas, ¿no? Un prólogo. Y entonces, bueno, pues me echaré 2 hojitas, y me dice: no seas huevón, échate 8 o 10. Y está uno trabajando de gratis, ¿no? Ah, bueno, pues ok, bueno, mira, mal que estoy con la pierna rota aquí, no puedo salir, pues me dedico, bueno, pues total. Y como saben, quitaron a Moreira. Entonces, nuevamente, todo nuestro trabajo valió gorro, porque no supimos ni dónde fue. Le pregunté a esta persona qué pasó, y Rosario Green también estuvo preguntando: oye, ¿qué pasó con nuestro trabajo? Pues sí, que se lo entregamos al nuevo presidente del PRI, que no sé qué, que no sé cuánto, y no sé qué, pero vayan ustedes a saber qué pasó. Entonces, es muy difícil colaborar y es muy frustrante en la campaña, se los digo, sobre todo a los jóvenes que hay, porque luego los van a invitar y no sé qué, y creen que porque estar ahí ya después van a ser senadores, diputados, embajadores. ¡Qué barbaridad! Bueno, ok. Entonces digo, ahí venía el proceso de elaborar un proyecto de política exterior, porque estábamos muy mal con el antecedente de lo que habían dejado los 2 gobiernos panistas, que fue, pues ya lo vimos, un desastre. Bueno, pues ahí contribuimos, eso fue lo oficial, elaborar un proyecto que ya ninguno de nosotros supo si lo tomaron en cuenta o no lo tomaron en cuenta, sirvió o lo echaron a la basura o God knows what, ¿no? Pero lo que sí finalmente prevaleció fue, no es el otro, fue No sé si conocieron ustedes este librito, circuló en esa época, se llamó, supuestamente escrito por Enrique Peña Nieto, ¿verdad? México, la gran esperanza. Entonces, este libro fue muy importante porque contuvo todo el proyecto general de gobierno del nuevo gobierno del PRI, y sinceramente es un libro, bueno, yo no lo leí todo, confieso, leí la parte relativa a la política exterior y está impecable, muy, muy bien hecha. No supimos quién escribió la parte de política exterior, pero el que lo hizo,
pues sabía de qué estaba hablando y tiene muy buenas ideas, muy buenas propuestas. Es un capítulo muy bueno. Es el capítulo 7, que se llama México, actor global. Y lo que fundamentalmente sostiene ahí que se trata de recuperar el liderazgo de México como potencia emergente, porque pues desde hace muchísimos años, desde la época de don Jorge Castañeda, o sea, de López Portillo, somos una potencia emergente y estamos emergiendo y no acabamos de emerger y ya nos quedamos en potencia emergente, como les decía, una vez en Europa platicando con un amigo inglés, un diplomático, decía, bueno, es que México es el país del futuro, tiene un gran futuro y es el país del futuro, pero siempre sigue siendo el país del futuro, ¿no? Y ese futuro nunca llega y ahí nos vamos a decir, sí, para el futuro, no, ese ya viene, el que no, espérate tantito, todavía no, bueno, pues ahí sigue. Entonces este libro, digo, está muy bien hecho, tiene muy buenos planteamientos y bueno, pues supuestamente ahí se hizo, o el gobierno comenzó a hacer o a actuar conforme a los planteamientos que había en este proyecto de gobierno. Bueno, el inicio. Los primeros 20 meses, el gran proyecto, porque ustedes lo vivieron, se deben de acordar, del nuevo gobierno fue las 11 reformas estructurales. Aquí lo que podemos ver es que el nuevo equipo, el nuevo gobierno, llegó, créanmelo, es mi opinión, estupendamente bien preparado. No fue como los integrantes de los dos gobiernos panistas anteriores, que pues fue al trancazo, que improvisaban, que no sé qué. Aquí se vio que se estuvieron preparando y tenían todo listo y demás. Y les menciono esto, cada año, en enero, hay la tradición de que se celebra una reunión de embajadores y cónsules de México en la Cancillería. Esto lo inventó desde que fue secretario de Relaciones de mi querido maestro de la UNAM, Fernando Solana. Y lo que pasó es que pues, se aprovecha porque generalmente los embajadores y cónsules que están fuera vienen de vacaciones por razones familiares o lo que quieran a México en el mes de diciembre, enero. Entonces, para que la Secretaría no tenga que pagarles el boleto, pues se aprovechó de que ya que están aquí, pues que vengan 2 días o 3 días, según a veces se alarga más, y que tengan aquí una reunión de embajadores. ¿De qué se trata esa reunión? Básicamente se invita al director del Banco de México, al secretario de Hacienda, al secretario de Salud, al secretario de Comunicaciones y Transporte, a todos los miembros del gabinete que se consideren más importantes, pues a explicar qué se va a hacer o qué se está haciendo en su rubro de acción, ¿no? En su materia. Y pues esto sí tiene gran importancia porque pues los embajadores y cónsules ya regresan a sus adscripciones con una idea clara de pues cuál es la política del momento, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí yo estuve en todas las de los gobiernos panistas y de veras era impresionante la improvisación que llegaban los señores secretarios de Estado. Bueno, como ustedes saben, mi secretaría se ocupa de esto y bueno, pues vamos a hacer esto, más o menos aquí, aquel, una cosa que hasta muchos se ofendían porque decían, bueno, pues ¿qué creen que los embajadores somos burros o analfabetas? Porque lo que nos iban a decir, oye, pues si leo el periódico me estoy enterando de más cosas de las que me vienes a decir. Debe ser una improvisación increíble. Bueno, la primera reunión que tuvimos el primer año con el nuevo gobierno de Peña Nieto, esa reunión de embajadores fue wow, excelente. Todos los que hablaron ahí se ve que tenían muy estudiado su proyecto, que sabían qué querían. Nos habló Chaufet sobre la reforma educativa, secretario de Comunicaciones y Transportes, en materia de seguridad. Todos de veras se veía que estaban debidamente preparados, que nada estaba improvisado, ya sabían no sé qué, porque ninguno ni siquiera llevó papelitos, ¿no? Dijeron de memoria, pues todo lo que habían estado haciendo los años pasados para llegar ahí a ocupar el puesto. Solo hubo un frijolito negro ahí, no voy a decir nombres para no ofender, pero alguien que sí te fue totalmente improvisado, pero no voy a decir quién fue, pero fue mujer. Pero en fin, que se vio, no, pues ustedes nos van a ayudar a hacer y no sé qué, dice, bueno, ya se imaginarán quién fue. Pero en fin, pues qué bien, entonces todo iba muy bien y demás, y les digo, los 20 primeros meses, fueron 20 primeros meses, se concentró el gobierno
en las famosas reformas estructurales, que como digo aquí, se recordarán, fueron en materia laboral, energética, competencia económica, telecomunicaciones y radiofonía, hacendaria, financiera, educativa, una nueva ley de amparo, un nuevo sistema penal acusatorio, reforma electoral, reforma en transparencia, etcétera, etcétera. Y para eso, pues estuvieron bien preparados porque sabían lo que querían hacer, sabían que necesitaban el apoyo del poder legislativo, porque no podían hacerlo solos, y lograron concertar lo que se llamó el Pacto por México, al cual jalaron al PAN y lograron hasta jalar al PRD y apoyaron las reformas, y todo eso implicó reformas constitucionales y no sé qué. Después el PRD se queja de que pues no le gustó la reforma energética y demás. Bueno, pues sí, pero originalmente tú la apoyaste, a ver, ¿no? Bueno, pues todo el mundo compró el boleto, muy bien, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí, digo, esa fue la tarea prioritaria del nuevo gobierno, las reformas energéticas, que tuvo un gran impacto, vamos a ver, básicamente mediático, ¿verdad? Y bueno, pues tuvo un buen impacto en México e internacionalmente, porque en muchos países dijeron, bueno, eso es lo que hemos querido hacer en nuestro país desde hace mucho tiempo, una reforma energética, una reforma laboral, y no hemos podido. Aquí, qué pantalones del nuevo gobierno de México, ¿verdad?, que se reforman a 11 reformas estructurales de gran calado, etcétera, etcétera, que van a cambiar al país, y es cuando se aplica ese instrumento en estas reformas, pues México, ¿qué creen? Otra vez vamos a ingresar al First World, vamos al primer mundo. Ya, acuérdense, Echeverría ya nos había dicho que ya íbamos a estar, pero entramos, López Portillo con el petróleo, pues íbamos a entrar al primer mundo, y siempre, no, pues fíjate que no, espérate tantito más, Salinas con el TLC, íbamos a ingresar al primer mundo, y a la mera nos echamos para atrás, pero nuevamente, ahora sí, con estas grandes reformas, ya íbamos a ingresar al primer mundo, ¿no? Ya nos íbamos a mudar a las lomas de Chapultepec, ¿ok? Ahora, este proyecto en materia de política exterior fue acompañado de un gran y extenso proyecto de contactos internacionales, de viajes internacionales, de reuniones con otros líderes, pues por razones de imagen, etcétera, etcétera, pero también porque se trataba de explicar y vender en el buen sentido, ¿no?, las reformas estructurales, porque muchas de ellas, como la energética, pues requiere de capital extranjero que no tenemos, etcétera, y además esto llamó mucho la atención en el exterior, ¿no? Bueno, entonces hubo una gran promoción de las reformas, y por la otra parte lo que hay que decir es de que obviamente se actuó con más sensatez, se trató de componer todos los pleitos que quedaban pendientes ahí, que habían generado sobre todo el gobierno de Fox, pues ya más en lo que se pudo se recompuso la relación con Cuba, ya Peña Nieto le ofreció a Castro, mira, ahora sí puedes, comes y te quedas, no te vas, ya no te vas, yo te invito y te quedas a tomar un cafecito, no, te vas cuando quieras, ¿no? Entonces, evitar, sí se buscó componer la situación y al menos no tener innecesarios conflictos, ¿no? Entonces se le bajó, igual con Chávez, no se logró un gran acercamiento, pero sí se tranquilizaron las cosas, y bueno, todo salió muy bien, ¿no? Pues componer mejoría en las relaciones que habían sido dañadas, y algo muy importante sobre lo cual vamos a hablar con más detalle posteriormente es pues buscar crear una buena imagen internacional del país, porque créanme que nuestra imagen pues estaba dañada cuando llegó este gobierno, y después ahorita vamos a ver cómo está en la actualidad. Bueno, entonces todo este impacto grande, pues la famosa revista inglesa The Economist la llamó The Mexican Moment. Estábamos viendo el momento mexicano, este era el momento de México. Y como pueden ver aquí, algunas de las grandes revistas de circulación internacional, como fue el Time, ¿verdad?, pues aquí tienen la foto, pues está nuestro presidente, ¿no? Saving Mexico, El Salvador de México. Y luego en el otro viene New Start, Old Party, New Start, un viejo partido pero un nuevo comienzo, no sé qué. Ahora, hay que ser honestos,
sí hubo una buena percepción internacional de lo que estaba pasando en México con la llegada del nuevo gobierno, las reformas estructurales, y hubo mucha prensa positiva, etcétera, etcétera, mucho reconocimiento. Pero pues ustedes calcularán que el lograr que lo saquen a uno en la portada del Time, pues no es gratis, ¿verdad? Yo no quiero profundizar en el tema, ¿verdad? Pues las revistas son revistas y son muy imparciales y la libertad de prensa y no sé qué, pero bueno, pues hay una forma de hacer para que pues nos den la portada ahí y tengamos gran publicidad internacional y no sé qué. Entonces, tuvimos nuestro momento que estábamos muy bien, fue algo medio apoteótico. Y aquí tienen unas imágenes de pues todo lo que se hizo, y también se recuerdan que les dije que en su momento Vicente Fox rompió el récord de viajes internacionales, se echó 70 viajes internacionales, y que en varios de ellos, como recordamos, pues hubo pleitos y nos salió contraproducente, ¿verdad?, que hubiera ido. Y obviamente si llega el partido opuesto, el PRI, pues quiso compensar pues de toda esa trayectoria que había dejado Fox, y pues también pues hubo muchos viajes internacionales, además que es necesario. Y entonces aquí, bueno, algunas imágenes de lo que se vio. Como ven aquí, tenemos una cosa interesante que fue el año dual México-Alemania, que fue de 2016 al 2017 igual. Y eso tiene una historia muy interesante. Es decir, el año dual, pues algo que se inventó decir, bueno, con un X país que es prioritario, que están nuestras relaciones muy bien, pues hacemos un año dual. ¿Qué quiere decir dual? Pues porque se hacen festividades de todo tipo, de cine, de gastronomía, de cultura, de arte, de you name it, cualquier cosa, pero se hacen festividades allá y acá, al mismo tiempo, por eso es dual. Pero aquí la idea original fue en la época, en el gobierno de Calderón, de hacer el año dual México-Francia. Y claro, pues tenemos una relación histórica con Francia y no sé qué y no sé cuánto, y pues es muy importante y no sé cuánto. Sí, pero vino el asunto de la señora Cassés, ¿se acuerdan? El montaje aquel que la agarraron, que si secuestró, que si que el novio, que ya la tenían encarcelada, y dijo, no, chula, vente, porque vamos a filmarlo, digo, así no nada más. Y entonces pues hicieron el montaje, a ver, y bueno, y vino un pleito tremendo, porque tanto el presidente en turno de aquella época, que era Sarkozy, como el nuestro, Calderón, pues tuvieron mucho protagonismo en el pleito. En vez de dejarlo a niveles más bajos, ellos asumieron el liderazgo. Allá Sarkozy se autonombró el protector de la señora Cassés y todo esto, y él la defendió, y cuando salió presa la recibió en el Palacio del Eliseo y no sé qué. Y entonces pues eso enturbió brutalmente las relaciones y no se pudo celebrar el año dual México-Francia, lo cual fue una tristeza. Y para celebrar unas festividades de esta magnitud, pues comprenderán que se necesita mucho dinero, y lo ponen tanto el otro como nosotros, y había un gran presupuesto por parte de México para todas las actividades que íbamos a hacer en la Ciudad Luz, y todo se vino abajo, se acabó y no sé qué, y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya estaba presupuestado todo esto, y íbamos a mandar mariachis y tacos y todo esto, grandes piezas de arquitectura y de pintura y no sé qué, y ahora qué hacemos, no sé qué. Pues a alguien se le ocurrió, pues ¿sabes qué? Pues búscate otro país, porque con Francia ahorita no va a funcionar, y se buscaron Alemania, y entonces finalmente se logró hacer con el mismo presupuesto el año dual México-Alemania, que pues es un país prioritario, entonces ahí ya lo salvamos. Abajo tienen una imagen de nuestro presidente en Naciones Unidas, pues tuvo una participación activa en Naciones Unidas. Abajo tienen ustedes la famosa visita de nuestro presidente a la Gran Bretaña, que se le dio un tratamiento ¡wow! Ahora, esto es indicativo de el prestigio o la buena percepción que se tenía en ese momento de México. Ahí si me dicen que del Time Magazine, pues podemos ver que pues ahí hubo una cuestión pecuniaria, que se convenció al Time, ¿no? De alguna forma. Pero al gobierno británico no lo vas a convencer de que la reina te ofrezca una cena y todo, y además lo hicieron con mucho excesivo lujo, si quieren, ¿no?
sí tenía que hacerlo, pero lo que se quiso hacer una demostración de simpatía hacia México, hacia las reformas estructurales y todo eso, nos dieron gran cancha. Ya tienen la famosa escena, pues que están en la cena en Buckingham Palace, no sé qué, y que nuestra primera dama, ya sabe que fue muy criticada, perdóneme, ahí estuvo excelente, tiene un vestidazo, ya saben, bueno, es que también vivimos en la crítica eterna. Si están mal, a la pobre Margarita Zavala, bueno, no, sí, porque sacaba unos trapitos de Macario que no sé qué, decían, ¿qué es eso? Y acá no, este es un vestido de Valentino, pero ya se fueron a investigar cuánto costó, que creo $3,500, no sé qué. Oigan, pero pues es el prestigio de México, de modo, y si vas a Buckingham Palace, pues tienes que ir bien vestido, y no vas a ir con tu trapito de Macario, ¿verdad? Bueno, pues lo criticaba, pero mire, se ve impecable, o sea que tuvo éxito, etcétera, etcétera. Bueno, del otro lado pues tienen a nuestro presidente con Angela Merkel, que vino a México en el marco del año dual, no sé qué, pues una de las grandes líderes del mundo. Abajito tienen la visita que también hizo nuestro presidente a España, ahí están con la reina Sofía, que por cierto, bueno, no, la que está ahorita es la reina Leticia, ¿verdad? Ya se retiró Sofía. Tiene el logo del G20, que pues es las 20 principales economías del mundo que se reúnen cada año, y México es miembro, o es una de las 20 principales economías del mundo, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Claro que ahí pues se seleccionan a los participantes de acuerdo pues a los índices económicos general y no de acuerdo a la distribución de la riqueza que hay, ¿verdad? Porque también está Arabia Saudita y otros como nosotros que pues unos tienen todo y otros no tienen nada, ¿no? Pero bien, las 20 principales economías del mundo y ahí participamos cada año. No recuerdo que hayamos hecho en algunas de estas reuniones de gran magnitud para la política mundial alguna contribución o alguna propuesta significativa y demás, pero en fin, ahí estuve. Y abajo pues tienen la visita que hizo a Roma, al Vaticano, el presidente con el Papa Francisco, que después también vino a México acá y lo paseamos y le sacamos raja a la visita, que bueno. Y hasta arriba más, del otro lado, pues tienen ahí, todavía llegó a entrevistarse con el anterior presidente Hollande, Peña, que se buscó reconciliar a los dos países, porque también pues no fue un problema como los que se tuvieron entre el gobierno de Fox y el gobierno de Venezuela con Chávez. Les dije, pues no fueron problemas de Estado por intereses nacionales de peso, que hubiera un choque, ¿no? Fueron pleitos de vecindad, porque tú me dijiste que soy cachorro del imperio y pues tú eres un demagogo y no sé qué, y bueno. Y así pasó también con Sarkozy y Calderón, que pues se metieron ellos en un asunto que no era natamente de nivel de los presidentes y pues fue un pleito también de vecindad y no sé qué. Entonces por eso Peña, cuando ya llegó a la presidencia, buscó un acercamiento mucho más cercano con el presidente en turno, que era Hollande, que Hollande también se interesó mucho en componer las cosas y demás. Y abajito pues ya le tocó a nuestro presidente pues el nuevo presidente, que es Macron, y ahí pues ya tuvieron un encuentro, etcétera, etcétera. Y el cuadrito chiquito, pues está nuestro presidente ahí con su esposa y mi queridísima amiga, la reina de Dinamarca. Bueno, no es mi amiga, ¿verdad? Pues sí la conocí porque fui embajador en Dinamarca, ¿no? Y pero pues no es mi amiga. Ya dejé de ser embajador en Dinamarca, pues ni me pela, ¿no? ¿Cómo se acostumbra? Hay que estar consciente que pues las simpatías duran mientras dura el cargo, y pierdes el cargo y pues, ni quien se acuerde de ti. Y luego pues tener pues con la gran potencia emergente, esa sí es potencia emergente que ya emergió, ¿verdad? Que es China, con el presidente chino y que vino acá y también fuimos allá y no sé qué, en fin, como pueden ustedes ver, muy buena imagen, muy buen posicionamiento de México en el escenario internacional y etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí, ¿qué pasó? Pues no sé, ustedes me lo dirán, porque lo vivieron, pues no sé. Pero a partir del 2014, otra vez, todo se nos empezó a venir
abajo, ¿no? Nos pasó con Echeverría, nos pasó con López Portillo, nos pasó con Salinas, no sé qué, al final nada dura, ¿no? Pues de repente empezaron a ocurrir cosas como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿verdad? Que fue un lío espantoso, enorme, y ¿saben qué fue lo peor? Que realmente no era un problema a fondo del gobierno federal, pues era un problema de algo que ocurrió en Iguala y era un problema de el gobierno estatal, que además estaba gobernado por un perredista, que se le pudieron haber echado toda la responsabilidad, pero pues se metió el gobierno federal y acabó cargando con el pato, que hasta la fecha no sabemos dónde quedaron los cadáveres de estos 43 estudiantes, ¿no? Y ese es el gran problema. De que hemos tenido muertos, desaparecidos y asesinados, pues lo hemos tenido, ¿verdad? Pero al menos si se encuentran los cadáveres, bueno, pues ya se tranquiliza la cosa. Pero aquí el gran misterio es, ¿dónde están los cadáveres? ¿Dónde fueron a dar? Vinieron los extraterrestres y se los llevaron, los desaparecieron, nadie sabe. Y pues para colmo que se inventó la verdad histórica, que ninguno de los científicos técnicos que vino de fuera o los de la UNAM aquí, que también dijeron, no señores, era imposible que se hubieran calcinado, que los hubieran quemado al grado de que se desapareció toda evidencia, todo hueso. Eso no puede ocurrir, físicamente no puede ocurrir. Bueno, ahí. Pero fue un problema que sigue vigente, ¿verdad? Pero en su momento, bueno. Y ahora, ese es el tipo de noticias que recorren el mundo con una facilidad que no necesitas pagarle a nadie para que la noticia, ¿no? Violación de derechos humanos en México, se desaparecen. Imagínense en Europa, ¿cómo que desaparecen? ¿Cómo se va a desaparecer la gente? ¿Dónde están? ¿Qué les sucedió? Bueno, ahí está. Bueno, el escándalo de la Casa Blanca, ¿no? Pues que lo reveló Carmen Aristegui, que pues no sé qué, que la empresa esa española constructora, ¿verdad? Pues quién sabe por qué había dado esta concesión a la esposa del presidente. Bueno, se armó un lío que también fue pésimamente manejado, ¿verdad? La señora primera dama pues salió en televisión para explicar que eso pues lo había comprado esa casa con producto de su sueldo, y salieron otros televisivos decir, oye, no manches, yo tengo años trabajando ahí, nunca he ganado semejante cosa, ¿verdad? Entonces pues oiga, saben que hubo un pésimo manejo de estas situaciones. Yo lo que creo es de que no estaba preparado el gobierno para enfrentar este tipo de problemas, y conforme se fueron presentando no supieron cómo salir y se enrollaron, se enredaron en eso, no sé qué, y se fue complicando, y cada uno de estos problemas que se pudo haber quedado ahí se hizo más grande, se hizo más grande, se hizo más grande. Okay. La matanza de Tlatlaya, que se mataron 21. Bueno, pues que era un lío de narcotraficantes, sí, pero que se metió el ejército y que mató a unos y que no los mató el ejército, que sí se los mató, que no los mató, que fueron los propios narcos, y después hubo testigos que dijeron que sí fue el ejército. Híjole, ¿no? Otro lío. Pues qué pasa, que cuando no dices la verdad de lo que pasa, pues se hace un lío gordo y hay especulaciones y se hace más grande el asunto, no sé qué. Bueno, la fuga del Chapo Guzmán, dijo, eso le dio vuelta al mundo. El hombre más buscado del mundo, así como se habían anotado una medallita cuando lo capturaron, el criminal más grande y más importante del mundo, que es el principal encargado de contrabandear por todas partes la droga, no sé qué, pues se escapó. Pero ¿cómo? Si estaba en una cárcel de seguridad máxima, de alta seguridad, ¿cómo que se escapó? ¿De qué nos habla eso? Pues obviamente no se pudo haber escapado por sí mismo, ¿no? Sino tuvo un alto grado de complicidad. Y ahí nos habla nuevamente. Y vean, en todos los casos anteriores también está revuelto el problema de la corrupción. Y esto me recuerda a lo que inicié, que ya el hecho de que en la campaña el presidente del PRI, Moreira, tuviera que renunciar, que dejar el puesto por un caso de corrupción, yo creo que ya fue un atisbo de un problema que iba a ser permanente y constante y recurrente en todo el gobierno del nuevo PRI que regresó al poder, y no necesito explicárselo, ¿verdad? Así ha sido, ¿no?
Bueno, estos problemas, la economía que no crece, desde hace 30 años no crece nuestra economía, ahí seguimos estancados porque obviamente hay una deficiencia en el proyecto económico, pero no se cambia, no lo cambiaron los panistas, no lo cambió el nuevo PRI, ahí seguimos, no sé qué, y eso hace que la mitad de la población viva en la pobreza. Entonces, a ver, díganme que somos un país de una alta contradicción, porque somos una de las 20 principales economías del mundo, muy bien, sí, pero resulta que esa gran riqueza que tenemos para estar en ese lugar, pues no es compartida por todos los mexicanos, porque tenemos a la mitad de la población en la pobreza, y eso no habla muy bien del país, ¿verdad? Bueno, el avión presidencial, bueno, también empezó, bueno, hay que decirlo esto, el presidente tuvo muy mala prensa desde que era candidato, siempre. Aquello, el movimiento de los 131, ¿cómo se llama? Los estudiantes, ¿no? 131, ¿no? Eso, pues. Pues de ahí empezaron a hacer, y no ha soltado, ha tenido una pésima imagen, y no lo ha soltado. Y aquí, bueno, entonces ya empezaron a ver, sí, qué bueno que vaya por todo el mundo, pero con ese avión que vale más de 7,000 millones de dólares, que solo el presidente de Estados Unidos lo tiene, no sé qué, y recordémoslo, el que lo compró fue Calderón, o sea, el que hizo la orden y pues, pagó el adelanto que tuvo que haber sido grande fue Calderón. Y ya el que lo usó, pues ya se lo entregaron a Peña, ¿no? Pero entonces toda la culpa le echaron a Peña, sí, mira qué avión, que no sé qué, bueno, y también que no ha habido un uso muy transparente de esta gran ave aérea, ¿verdad? Porque pues supuestamente es para cuestiones netamente de trabajo, grandes viajes de estado y no sé qué, pero parece que pues lo usan para los fines de semana, yo qué sé. Bueno, otro escándalo que no sé si se acordarán fue el del hacker colombiano Andrés Sepúlveda, que quién sabe por qué, confesó que sí había trabajado en la campaña haciendo servicios de hacker, ya sabe. Ahora, estamos criticando, estamos espeluznados con lo que pasó en Estados Unidos, que los rusos ayudaron a Trump a ganar las elecciones mediante el hackeo de las redes sociales y hackeando al comité de campaña de los demócratas y no sé qué, no sé cuál. Pues eso se hizo también aquí, ¿no? Y hay que decirlo, no nada más fue que el PRI estuviera hackeando y distorsionando la información en las redes sociales, no sé qué, sino la oposición también lo estuvo haciendo, ¿no? Yo me acuerdo haber visto unos memes y unas disque noticias sobre Peña Nieto que pues, eran totalmente falsas, sacaron una casa ahí estrambótica que no sé qué en las redes sociales, miren la casa del gobernador del Estado de México que no sé qué, y una señora puso, no es cierto, yo estaba en su casa y esa no es su casa, y una señora sacó ahí a una mujer, ¿no? Digo, esa casa la han alquilado para que Madonna filme varias ¿cómo se llama? Videos no sé qué, entonces está en Estados Unidos, entonces no es de aquí, y sí es cierto, era una casa excesivamente, pero en fin, había una campaña sucia que todos los partidos políticos participaron y van a ver el año que entra, espérense, y créanme que hay el peligro de que lo que ha pasado de la intervención rusa en Estados Unidos, también está comprobado que los rusos intervinieron para favorecer el voto en contra de la Unión Europea y que favoreció el Brexit en Gran Bretaña y que también favoreció todo el proceso para la independencia de Cataluña, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues recordemos nuestra historia, cómo las grandes potencias se involucraron con México en la Primera Guerra Mundial y nos propusieron alianza y todo esto, no sé qué, por Estados Unidos. Lo mismo va a ocurrir, nos van a agarrar totalmente desprevenidos. Los rusos van a querer hackear las elecciones en México para buscar algún problema o algo que les cree problema a Estados Unidos. No lo van a hacer tanto por México, obviamente, ¿no? Sino para crearle un problema a Estados Unidos en su frontera, ¿no? Eligiendo o favoreciendo que sea elegido alguien que no sea simpatizante de Estados Unidos, alguna cosa extraña, ¿no? Como pues, ¿quién dirige todo eso? El señor presidente de Rusia, que fue gran agente de la KGB y sabe perfectamente cómo manipular todas estas cosas de espionaje y propaganda y demás, ¿no?
Y luego también vino el espionaje electrónico de la famosa esta software del Pegasus, ¿verdad? Que esa fue más reciente. Entonces, bueno, pues es que, ¿qué es esto? Bueno, pues es que el gobierno está espiando a todos aquellos activistas que se interesan por la democracia, por los derechos humanos, etcétera, etcétera, en vez de estar espiando a los malos, a los narcos, a los criminales, etcétera, etcétera, pues no, y espía a sus rivales políticos, etcétera, etcétera, y vean el escándalo, y a la mero, no, pues yo no tengo eso, yo no lo compré, ¿quién sabe? No, ¿ok? Bueno, la violencia también ha sido imparable y se ha recrudecido en los últimos meses, ¿no? El aumento del narcotráfico no se ha detenido, y la razón básica de que no se ha detenido el narcotráfico, pues ustedes lo saben, y comienza el problema con una C enorme, que es corrupción. Si no se para la corrupción, el narco seguirá boyante, porque compran a todos, ¿verdad? Y bueno, ¿quién los para, no? El crimen organizado, ¿no? ¿Para qué les menciono los escándalos tan reiterados de los ladrones? Que bueno, es increíble ya con un cinismo, pero es que ya no roban, saquean. Vean a Duarte en Veracruz, ¿no? Dejó al Seguro Social vacío, no había medicinas, no había camas, no había nada, porque pues todo el dinero lo sacaron, y tanto parte se lo robó él, como parte, ahí están las sospechas de que Veracruz se dedicó a financiar campañas electorales de qué partido en distintas partes del país, ¿verdad? Y de dónde salía el dinero, y el otro pues lo ofrecía, y bueno, un horror. Y no, pues que hay, ¿qué son 12 gobernadores los que están acusados de fraude, de robo, de narcotráfico, de lavado de dinero, no sé qué, y la mayoría, creo que son 2 de esos, son panistas, los demás son priistas y demás, y la desgracia fue que cuando llegó el nuevo presidente, ¿verdad?, pues presentó a Duarte como un ejemplo del nuevo PRI, los nuevos gobernadores ya reformados, etcétera, etcétera, y salieron más coludos que los anteriores, qué barbaridad, ¿no? Reloaded, ¿no? El gasolinazo, bueno, caemos en unas contradicciones. Uno de los objetivos, uno de los beneficios de la reforma energética iba a ser, señores, pues ustedes lo vivieron, no tengo por qué contárselos, ¿no? Iba a bajar el precio de la gasolina y el precio de la electricidad, ¿sí? Pues vean cómo se ha disparado, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué? ¿Nos toman el pelo, nos engañan y no sé qué? Bueno, pues aquí tienen todo esto que explica por qué de repente, y les repito, fue el año del 2014 que todo se comenzó a venir abajo. Entonces, ¿qué pasó? Y les digo, un poco como que se entró con gran entusiasmo y con gran fuerza con lo de las reformas estructurales, pero que después de las reformas estructurales ya no se tuvo ningún proyecto, ¿no? Ya las sacamos, ¿y ahora qué? Ya no hubo ninguna nueva iniciativa, no hubo nada, y comenzaron a surgir todos estos problemas que fueron pésimamente manejados política y mediáticamente, no sé qué, y se hicieron más grandes, y ahí los tenemos que pues no acaban y no se paran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y vean la imagen lógicamente exterior cómo cambió, y todo el mundo sabe bien que lidiar con la prensa no es fácil, y eso lo saben bien. ¿Qué les diré? Las celebridades, los artistas, no sé qué, la familia real inglesa, ¿verdad?, que siempre están buscando a la prensa por cuestiones de publicidad, de notoriedad y no sé qué y no sé cuánto. Pero es un arma de dos filos, o las artistas, ¿no?, que siempre quieren, pues para que figuren y para que les den contrato, estar ahí en las noticias y no sé qué tanto. Pero pues se acercan tanto a la prensa, a los medios, que luego les andan pisando la cola, ahora te divorciaste o tuviste, te agarraron borracha, no sé qué, bueno, y la sacan ahí, no, hombre, eso no se vale, no, entonces nada más voy a estar informándoos lo que tú quieras, ¿no? Pues como la familia real inglesa, que ha sido una gran industria de publicidad, no sé qué, pero no pueden esperar que nada más la prensa, los medios estén publicando lo que les sea positivo. Y vean el caso de Diana y el escándalo de Camila y el Príncipe Carlos y todo esto, pues les sale contraproducente. Y aquí tienen, bueno, pues las propias revistas que anteriormente habían hablado maravillas del nuevo gobierno mexicano, pues miren, El Salvador, que no lo fue,
Y abajo, pues tienen ahí, ya eso fueron memes, pues vean hasta cómo está Saving Mexico, pues está, no sé, y el otro, pues no Saving Mexico, no sé, es Killing Mexico, y otro está, dice Selling Mexico, y luego Saving Mexico, pues está ahí como la Virgen de Guadalupe, y no sé qué, total. Del Mexican Moment famoso, y lo dijo el Economist, que había sacado hacía un año, 2 años antes, la frase, el eslogan de The Mexican Moment, dijo, el Mexican Moment se ha convertido en un Mexican Disaster, porque pues parece es un desastre, ¿no? Todo sale mal, no sé qué, y las famosas reformas estructurales, pues ahí está, no sé qué, pero no han tenido, que dicen que son muy buenas, lo que quieren, no sé qué, pero no han tenido una repercusión inmediata que se ve ahorita. Ahí está, el precio de la gasolina y el precio de la electricidad, ¿no? Y ya, por ejemplo, la reforma educativa que pues costó tanto trabajo, todos los líos que hubo con los maestros y no sé qué, y no sé cuánto, pues ya Nuño anunció que va a dar frutos dentro de 40 años. Pues sí, es que son reformas de gran calado que, bueno, no son para ahorita, ¿no? Y la gente de ahorita dice, ay, bueno, ya de 40 años yo ya no los vivo, entonces pues ya para qué quiero que ya sepan hablar inglés los mexicanos y demás, ¿no? Pues ya 40 años. Pues ahí tienen, que nuevamente, se los repito, se nos vino el teatrito para abajo y otra vez, pues fíjese que no, pues ya teníamos boleto para entrar al primer mundo, pero pues pues nos cambiaron la puerta y no, ya pues no, ya no vamos a entrar. Ahí nos seguimos quedando en el tercer mundo. Bueno, eso es lo que les decía, aquí tenemos las veces que se nos ha prometido el ingreso al First World, ¿no? Acuérdense ahí con Echeverría, ¿verdad? Pues que también tuvo una gran actividad internacional, rompió récord viajando por todo el mundo, queriendo resolver los problemas de palestinos y árabes con Israel, con los israelitas y etcétera, etcétera, y su sexenio acabó, pues mire, con una devaluación de 12.50. Yo me acuerdo, algunos de ustedes que son mis contemporáneos se acordarán que yo me acuerdo de chico y de adolescente, el dólar valía 12.50 y punto, ¿no? Y todavía creo acordarme que valía 8, ¿no? Pero por años, pues alemán. Pero después allá brincó a 20, ¿verdad? Vean nada más la devaluación, no sé qué, y pues crisis. Y fue la primera crisis de fin de sexenio. Después llegó López Portillo, que ya hablamos de eso, pues no sé qué, con la riqueza del petróleo, que fue la oportunidad más grande que ha tenido México y la oportunidad más desperdiciada, ¿verdad? Porque pues no se utilizaron los recursos como debía ser, y ahí lo tienen su famosa escena de que al peso lo defenderé como un perro, y nada, que se disparó, se depreció frente al dólar en 100%, es una locura eso, ¿no? Y todo eso, bueno, lo digo, pues mexicanos deben acostumbrarse a administrar la abundancia, y tuvimos que administrar la escasez y la restricción y las limitaciones. Va para atrás, fíjate que no te toca ahorita el primer mundo, regrésate, ¿no? Y luego Salinas, pues igual como les dije, con el TLC, bueno, pues ahí estamos, que tuvo también gran prestigio en el mundo. Parece que esta es una tendencia de los líderes priistas, ¿no? Tener ese acercamiento, esa notoriedad, esos golpes buenos que impactan, no sé qué, y de repente todo se descuagaringa y se viene abajo y no sé qué. Y claro, pues ahí está el mexicano cargando con aumento de precios, gasolinazo, corrupción, más impuestos, crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, en cierta forma, aquí tienen lo que ha sido históricamente la imagen de México en el mundo. Y hemos vivido el eterno síndrome de Sísifo. Y no sé si saben ustedes quién fue Sísifo, porque mis estudiantes muchas veces no saben quién es Sísifo. Les digo quién fue Sísifo. Allá es la mitología griega, pues había un señor que se llamaba Sísifo, no sé qué cosa hizo, pero hizo algo malo que no le gustó a los dioses, y entonces los dioses lo condenaron a eternamente cargar una piedra inmensa, como pueden ver, a la cima de una montaña. Y después de muchos esfuerzos, cuando lograba poner la piedrota esta en la cima, automáticamente la piedra resbalaba, rodaba y caía otra vez.
y ahí tenía que ir Sísifo a cargarla y a subirla otra vez, y volvía a caer. Y, entonces, y eternamente ese fue su castigo de los dioses. Bueno, creo que el problema de nuestra imagen en el mundo tiene el síndrome de Sísifo. Y esto no es tan nuevo, porque si nos remontamos a la época de Porfirio Díaz, ni más ni menos, ahí fue el primer caso. Claro, solo ahí se pudo, porque ya con don Porfirio, pues el país logró estabilizarse, ya hubo paz interna, hubo recaudación de impuestos, hubo gasto del gobierno, hubo inversión, hubo construcción de infraestructura, vino mucho capital extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, ya permitió iniciar el desarrollo económico, no social del país, etcétera, etcétera. Y eso, pues también formó parte de la política de don Porfirio de vender, en el buen sentido, de vender la imagen de México en el mundo, ¿no? ¿Para qué queríamos? Pues lo que queríamos pues, es mostrar que México ya era un país estable, moderno, civilizado, ordenado, de gente trabajadora, que no andaba dando golpes de Estado ni en revolufias, etcétera, etcétera, y que era un lugar ideal para los inversionistas, porque aquí no había capital. Entonces que venían los ingleses y los alemanes y los españoles y los italianos y los gringos a invertir en ferrocarriles, en minas, en petróleo, no sé qué, que venían. Entonces esa es la idea de por qué se debe vender esa imagen positiva del país, ¿no? Bueno, vean cómo la política no ha cambiado desde la época del porfiriato. Seguimos la misma estrategia de que hay que vender a México. Vean las reformas estructurales, ofrecen posibilidades, señores inversionistas, vengan al país, inviertan aquí, tenemos buenos trabajadores. Bueno, de repente amanece gente colgada y descuartizada por ahí, pero bueno, no hagan mucho caso de eso, ¿no? Bueno, pero, y a la mera, y bueno, y hemos vivido eternamente con este problema, que muchos gobiernos, sobre todo los priistas, bueno, Fox también lo hizo, invirtió muchísimo en imagen internacional, porque pues la democracia que había llegado el PAN y etcétera, etcétera, el bono democrático, etcétera, etcétera, se pagó muchísimo para tener una buena imagen y bueno, pues fue decepcionante, pero las veces más drásticas pues han sido precisamente con Echeverría, que se gastó muchísimo en imagen, muchísimo en viajes al exterior para tener esta imagen y atraer inversión, y terminamos con una crisis de fin de sexenio. López Portillo ya ni se diga, porque pues así había dinero para tirar para arriba, ¿verdad? Pues el nuevo México moderno, no sé qué, acabó con la crisis de la deuda externa y la crisis petrolera, no sé qué, y el último pues fue Salinas, también el mejor presidente del mundo, según habían dicho en Estados Unidos y demás, que terminamos en otra crisis que fue terrible. Entonces, eternamente estamos cargando con este problema, que llega un nuevo gobierno y dice, hay que mejorar la imagen, y hay y a ver, cómpreme periódico, yo quiero estar en la primera plana de X, del New York Times, o no sé qué, y no sé cuánto, no sé qué, y al rato la debacle. ¿Por qué? Pues simplemente, señoras y señores, es que porque queremos vender una imagen de un país que no existe. ¿Me explico? Queremos vender la imagen de un aspecto de México, pero no el otro. Lo mismo nos pasó con las Olimpiadas, que López Mateos también fue otro de los que quiso, bueno, logró que México tuviera una gran imagen, ¿verdad? Estábamos saliendo de la Guerra Fría y todo eso, no sé qué, y viajó, se organizaron las grandes exposiciones, etc., y por eso consiguió los Juegos Olímpicos de 68, porque era parte de la política de prestigio, del soft power. Vengan a México, vamos a organizar las Olimpiadas, y para que vean que México ya es moderno, trabajador, estable, es un lugar ideal para invertir, y no sé qué, y construir empresas, no sé qué. ¿Y qué nos pasó en 68, verdad? Nos salió el tiro por la culata, ¿no? La matanza, la Prepa 1, la UNAM, Tlatelolco, bueno, nos salió contraproducente. Y vivimos eternamente. Entonces, bueno, no va a cambiar esto, sino hasta que realmente tengas, miren, hay países como Suiza, hay países como Dinamarca, hay países como Noruega y por ahí otros, pues que no pagan en estarse haciendo propaganda internacional, ¿me explico? They just don't need it, no lo necesitan, se venden solos,
porque dice, mira, Suiza, qué estabilidad, no hay pobres, es un país rico, es un país afluente, nadie roba, nadie mata, nadie secuestra, no sé qué, Dinamarca por igual, no sé qué, se venden solos, pero acá nosotros tenemos que estar pues vendiendo una cierta imagen que no tarda en venirse abajo porque la realidad emerge obviamente, ¿no? Y ahí quedamos en evidencia. Bueno, ya para finalizar, y este es un aspecto muy importante, que es el de las relaciones prioritarias con Estados Unidos, que también ha sido otro serio problema que hemos enfrentado desde el año pasado y lo estamos enfrentando ahorita, y no sabemos cómo va a terminar el año que entra y qué es lo que va a ocurrir exactamente, ¿no? Y miren, yo creo que parte del problema fue que desde que negociamos el NAFTA ya hace 23 años, la friolera de 23 años, realmente se desatendió la política exterior hacia Estados Unidos, ¿no? Desde 94, en que ya se firmó y entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Por una sencilla razón, yo creo que un tanto de miopía. Ya tenemos este acuerdo de libre comercio que ha vinculado en definitiva la economía de Estados Unidos con la de México y no sé qué. Entonces ya la relación está totalmente encarrilada e institucionalizada, ¿no? Ya es automático, ¿no? Lo que produce aquí se va allá y lo que produce allá viene, y el dinero y el capital y fluye, no sé qué. Los narcos también van y vienen, ¿no? Pues es parte de la interdependencia que entre los países, el crimen organizado va y viene, son los que mejor provecho han sacado de la profunda integración entre los dos países, y es cierto, increíble, pero es cierto, ¿no? Bueno, entonces como se pensó que ya teníamos toda esa gran institucionalización, pues las relaciones ya iban solas automáticamente, pues no había que meterle un componente político, etcétera, etcétera. Parte de eso es porque México, a pesar de que ya habían pasado 23 años, nunca quiso pedir una revisión del NAFTA para mejorarlo, modernizarlo, cambiarlo, ajustarlo, no, ahí que siga, no sé qué, ¿no? Y yo creo que bajo la actual administración no se dio la importancia que meritaba las relaciones con Estados Unidos, porque no se tuvo un proyecto específico, es decir, ¿qué es lo que queremos de Estados Unidos y qué es lo que no queremos de Estados Unidos? ¿Hasta qué grado estamos dispuestos a aceptar la interdependencia o la integración económica? ¿O hasta qué límite? O si no la queremos o no la queremos. No hemos definido realmente y hemos dejado que pues las circunstancias, las fuerzas del mercado, la economía, la migración por sí misma, etcétera, pues vayan ahí manejando las relaciones bilaterales, y no ha habido un proyecto específico de nuestro país, y mucho porque se pensó pues que ya estaban ahí encarriladas las relaciones, nadie se imaginó lo que iba a pasar, ¿no? Y aquí tiene un ejemplo del descuido que hubo en el manejo de las relaciones, o sea, estaban tan tranquilas las relaciones y eran tan automáticas que déjalas que no funcionen ahí, ¿no? Como dicen los americanos, if it works, don't fix it, ¿no? Pues ahí deja, bueno. Obviamente, como saben, la embajada más importante de México pues es la que tenemos en Washington, ¿no? Pero cuando se inició el sexenio se nombró a Medina Mora como nuestro embajador allá. Medina Mora había sido procurador de la República y había sido embajador por chiripada, ¿verdad?, en Gran Bretaña. Entonces, digamos, tenía un cierto barniz de diplomático, pero obviamente Medina Mora no tenía la experiencia diplomática o de política exterior necesaria para ir a lidiar con Estados Unidos. Pero en fin, en ese momento se especuló que debido a sus antecedentes como procurador de la República y como el tema prioritario que les interesaba a los gringos era la seguridad, pues era la gente ideal para tratar la cuestión de seguridad. Bueno, pero resulta que por razones de política interna se decidió sacar a Medina Mora después de 1 año y medio, algo así, o 2, o creo, no me acuerdo, pero no fue mucho tiempo, para mandarlo a la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, porque así le convino a nuestro primer mandatario. Pero el caso fue que se dejó acéfala la embajada de México en Washington por 5 meses. Entonces dice uno, pero ¿cómo es posible que casi medio año sin titular
la embajada, que eso ocurra, por decirles, en Nicaragua o en Belice o Bungadunga, bueno, pues digo, no pasa nada, pero con Estados Unidos casi medio año sin embajador, y además, ¿cómo leen los gringos eso? ¿Verdad? Oye, ¿no tienes embajador? Aquí pasó lo mismo, si se acuerdan, porque casi un año no hubo embajador acá, porque boicotearon los conservadores republicanos a Roberta Jacobson, la actual, porque participó en la reconciliación con Cuba y no estuvieron de acuerdo, entonces no aprobaron su nombramiento. Pero en fin, ahí había una cuestión política que nos daba a entender por qué no llegaba el embajador de Estados Unidos. Pero acá dicen, oye, ¿qué no van a mandar ya embajador? ¿O qué pasa? No sé qué. Bueno, lo peor es de que después de 5 meses sin embajador, sorpresivamente nombran a un señor que se llama Manuel Bazáñez, que señor es un académico, sin ninguna experiencia, pero es de Domex. Y ahí salió el chisme un día en el periódico que jugando golf el presidente con su tío Del Mazo, le dijo, oye, yo conozco a alguien que podía ser buen embajador en Washington. No me digas que es Bazáñez, a ver, mándamelo. Bueno, pues se fue el señor Bazáñez, que realmente no tenía las tablas para lidiar con el problema que es Estados Unidos y lo mandaron. ¿Okay? Total que estuvo 8 meses. Y 8 meses, cuando empezó la campaña y empezó a aparecer Trump y su actitud antimexicana y demás, pues vieron que no daba el ancho, que no era, le dijeron, vámonos, quítate. ¿Ve? Y entonces nombran a Carlos Sada. Carlos Sada no es embajador de carrera, pero tiene años de ser cónsul de México, fue cónsul de México, yo lo conocí, su primer puesto fue cónsul, no me acuerdo, en Estados Unidos, pero ha sido cónsul en Nueva York, en California, en no sé qué, bueno, y en Canadá también, entonces sí tiene mucha experiencia, sobre todo en cuestión migratoria, pero en fin, ese sí tenía sentido, lo pusieron, pero también solo estuvo 8 meses, porque con la debacle de Trump, bueno, pues ya después de 8 meses decidieron nombrar a Jerónimo Gutiérrez, panista recalcitrante, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores con Derbez en el sexenio de Fox. Entonces, vean cómo se manejó nuestra embajada, más importante, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra eso? Pues que no se le dio la debida importancia a las relaciones con Estados Unidos, que la alta jerarquía no entiende bien las relaciones con Estados Unidos y cómo funcionan, ni lo que hay que hacer, ni lo que no hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues que se quede medio año vacante la embajada, bueno, por favor. Ahora, ¿para qué les hablo de los cancilleres? Porque también, pues hemos dado ahí unos traspiés de que, bueno, simplemente nos demuestra que muchos de nuestros presidentes no les interesa la política exterior y menos la entienden, ¿no? Y entonces, pues ahí, pues que se vaya, se fue José Antonio Meade, que no hay que hablar mal, porque las apuestas ya saben por dónde vamos, ¿no? Ahora, es un tipo serio, muy profesional, muy bien preparado, una gente muy responsable, etc. Pero es economista. Entonces llegó con su mentalidad, venía de ser secretario de Hacienda del gobierno panista, bueno, y ahora es secretario de Relaciones de un gobierno priista. A ver, ubícate, entiéndeme, ¿cómo organizas esas cosas? Bueno, ahora, buscó darle necesariamente un giro económico a las relaciones exteriores de México, y lo que estamos necesitando en este momento es un manejo político de las relaciones con Estados Unidos. El problema no es económico con Estados Unidos, el problema es político, lidiar con el loco que está ahí en la Casa Blanca. Bueno, pues lo pusieron ahí, la manejó bien, no sé qué, pero pues tranquilo y pues viendo siempre el aspecto económico y no se presentaron grandes problemas, pero después deciden mandarlo a Hacienda nuevamente y nos mandan a… sí, perdón, se fue a Desarrollo, sí, claro, sí, cierto, hasta después. Nos mandan a Claudia Ruiz Massieu, que bueno, pues ya había sido secretaria de Turismo, pero pues digo, turismo y relaciones, pues como que no es lo mismo, ¿verdad? Y bueno, pues, y le tocó el peor momento porque fue ya pues toda la andanada de Trump y bueno, pues digo, sinceramente, pobre Claudia, pero no supo cómo manejarlo, bueno, y luego viene, pues ya la quitan, ¿verdad?, de fea manera,
y luego pues nombran al actual, que es el canciller Luis Videgaray, que había sido secretario original de Hacienda. Entonces ven que todas estas componendas ahí pues no permiten tener una estructura para conducir política exterior sólida, firme, con objetivos claros, sino que ahora pues ponle, quítate tú, pon acá, mete no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero en fin. Y ahora, y ahí lo que tenemos, como ya, bueno, no se los dije, como ustedes lo han vivido, por favor, bueno, que sorpresiva e inesperadamente llegó Donald Trump. Ahí sí que no podemos echarle la culpa ni a Claudia Ruiz Massieu, ni a mí, ni a nadie. Nadie se lo esperó, nadie lo imaginó. Si ven ustedes programas de televisión de la época, pues bueno, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Matías Romero, se invitó a este señor Domínguez, que es un cubano-americano, un gran especialista en política exterior de Estados Unidos y relaciones con México, a que nos diera una plática sobre las elecciones. Y el señor Domínguez lo que dijo es, no, bueno, este Trump ahorita no va a ganar, no va a ganar. Bueno, los grandes especialistas creyeron que no, este payaso no va a ganar, y resultó que, oh, surprise, pues quedó, y bueno, vean lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, pues lo peor para nosotros es que llegó con una retórica anti-mexicana para fines de política interna que es imposible de modificar. Y la desgracia es de que desde un principio, frente a esta embestida del loco de Trump, porque es que ya lo conoce, un ególatra, narcisista, ignorante, vulgar, corriente, insoportable, bueno, que ha creado, pues a nadie le ha creado más problemas que a los propios Estados Unidos, no sé. Y bueno, y el lío que tiene, ya saben ustedes, del Russian Gate, que no tarda en que tenga que renunciar, porque si no lo van a juzgar, ¿no? Entonces dice uno, ¿qué clase de patriota es un fulano que para ganar unas elecciones acepta el apoyo e involucra a un país enemigo? ¿Eso es un patriota? ¿Puede ser un patriota? Pero toda la gente que colabora con él ya está saliendo, ¿no? Todos por dinero, pues se vincularon a los rusos, y etcétera, etcétera, y tienen un problemón ahí. Bueno, el caso es que que encontró que desde la campaña un segmento de la población para la cual era muy receptiva a los temas antimexicanos, ¿no? Que son blancos de entre 40 y 70 años, conservadores a morir, gente sin educación universitaria, son empleados o obreros, gente de nivel bajo, golpeados por la crisis económica, gente con problemas. Son protestantes y son blancos y son los que se sienten desplazados por la globalización, por los cambios, porque ahora que dicen que ya la mujer es igual que el hombre y que la mujer debe ganar lo mismo, y esos como son machistas, xenófobos, ¿verdad? Pues se aliaron, o más bien Trump se dio cuenta de cuál era el discurso que querían escuchar y se los dio. Y agarró a los mexicanos, el muro en la frontera, porque estos mexicanos vienen aquí y son criminales y violadores, ¿ok? Y les quitan sus trabajos y por eso están tan fregados, no sé qué, y bueno, pues ya ha pegado. Entonces, nuestra política ahí fue tratar de apaciguar, calmar, convencer, dialogar con este loco. Pero es que no se han dado cuenta de que el señor Trump, loco como está, no va a cambiar su discurso anti-mexicano, porque eso es lo que le sostiene el apoyo del 25% del electorado que lo apoya. ¿Me explico? En el momento ¿qué creen? Que va a venir acá y decir, ay, mira, ya Trump, no estés diciendo esto, que los mexicanos somos buenos. Sí, tienes razón, I'm going to change my point of view. Ya va. Sí, y va a regresar ahí, va a decir, oigan, mis huestes de rednecks, ya no vamos a ser antimexicanos. No, pues pierde su voto. Entonces no puede cambiar su voto, ¿me explico? Tiene que ser el mismo, porque si no pierde, y lo que tiene de voto, de apoyo electoral, es muy limitado, es 25%, entonces no va a cambiar. Y con base en esa actitud de nosotros, de que vamos a hablar con él, yo lo voy a convencer, le voy a platicar, ya me imagino pues las pláticas en inglés, ¿verdad? Que tuvimos, se le invitó, el año pasado, acuérdense que fue un error de política exterior, nunca, jamás
México, un presidente de México, había invitado a un candidato a la presidencia a México. Nunca. Argumentaron, oigan, pero es que vino fulano, no sé qué. A ver, ellos pidieron venir. Y bueno, ¿quién fue? ¿Fue Biden, creo? Sí, creo que fue Biden, que vino y quería ir a ver a la Virgen de Guadalupe porque él es católico. Pues digo, obviamente, porque quería difundir la noticia de que vino a ver a la Virgencita, pues para ver si los hispanos de allá votaban por él, ¿no? Pero pues así es esto. Y pues si piden venir, pues no les va a decir que no, pero no los invitamos. Prueba de ello es que ningún otro líder de ningún otro país se le ocurrió semejante cosa de invitar a este señor loco cuando era candidato. Y de paso, pues nos acabamos de echar de enemiga, pues a la contrincante, que pues no ganó, que si ha ganado. A ver cómo salimos de ese enredo. Bueno, se creyó, perdónenme ahí, es un error garrafal de que pues con invitarlo a México, pues se le iba a convencer, se le iba a entrar en razón, se le iba a explicar. Ese señor no necesita que le explique ni entre en razón, no. Él se mantiene en su macho, ¿por qué? Porque eso es lo que le da fuerza electoral, punto. Y bueno, fue un fracaso esa visita, pero además le dimos estatura de jefe de Estado, porque se le recibió como un jefe de Estado, ¿verdad? Y entonces para su propaganda así difundan aquí que me recibe el primer presidente de un otro país que lo recibe no sé qué. Y salió de aquí y se fue a Arizona porque tenía ya un rally, un meeting, no sé qué, y se echó el discurso antimigrante más horrendo de todos, que los mexicanos, que la frontera, que el muro fronterizo, o sea, nos fue… Y desde ahí hasta el momento pues hemos seguido la política de hay que apaciguarlo, no va a cambiar, no sean necios, no va a cambiar, no puede cambiar porque se desinfla, se cae, pierde su voto. Bueno, pero también yo no dudo que la otra imagen, que bueno, es loco, pero no es tonto, ¿verdad? Que también se está aprovechando de una cierta situación, porque sabe que el nivel de aprobación de nuestro mandatario es muy bajo. Y ahí pueden ver que en los últimos meses está en 19, pero estaba en 17, que es bajísimo, ¿no? Entonces sabe que pues es un presidente con poca aprobación y que pues no tiene la posibilidad de enfrentársele más duro, no sé qué, porque pues no tiene aquí un sostén, y además que es, como lo dicen los gringos, es un lame duck, o sea, es un pato cojo, así lo llaman ellos, a los que ya van saliendo, o sea, nada más anda con una pata porque ya termina el año que entra y ya pues pierden mucho poder cuando ya son lame ducks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso también yo creo que se aprovecha de la situación, insiste, y ahí está con el NAFTA, y como lo han dicho los negociadores, en cada ronda de negociación nos ponen piedritas y piedritas y piedritas y piedritas y no sabemos en qué va a acabar eso. Hemos sido muy pacientes, ¿verdad? Porque también sabemos que si se suspende el NAFTA va a ser un serio problema económico y comercial para Estados Unidos, pero obviamente también nos va a pegar a nosotros de la patada, porque el 80 y tantos % de nuestro comercio es con ellos, y en cambio pues nosotros no somos su primer socio comercial, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos esa situación que no estábamos preparados, además de la debacle que comenzó en el 2014, de la pérdida de prestigio y todo eso, pues menos estamos preparados para enfrentar esta cosa inesperada, y pues ahí seguimos tratando de lidiar con eso que no sabemos cómo, y ahí sigue el problema. Y luego, miren, y yo… acabo de escribir un artículo en el Excelsior, el Universal, que estoy aquí, me van a correr, que se llama precisamente Nuestra política exterior en la encrucijada. No sé si alguno de ustedes lo vio. No, qué bueno que no lo vieron. Bueno, y entonces lo que yo digo que ahorita nuestra política exterior está en una situación dificilísima, en una encrucijada. Pues ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque es imposible tratar con Trump, ya lo vimos, no va a cambiar su posición, y es un absurdo, ¿no? Estar tratando de apaciguarlo, no sé qué, no va a cambiar, señor, ahí va a seguir. Entonces, bueno, es imposible llegar a un acuerdo satisfactorio para México en estos momentos. Luego, está la cuestión de que
pues el Russian Gate está en su camino y pues ya van 2 que meten a la cárcel y al rato no tardan en echarse a su yerno, ¿verdad?, que es el que más contactos ha tenido con los rusos, no sé qué, y posiblemente ante él, y no dure. Ayer veía yo un programa de televisión, creo que era CNN, en inglés, y el comentarista hablaba de la reunión que tuvieron de la APEC en Vietnam, no sé qué, y ahí en esta, el señor Trump, tan brillante, inteligente, es que ya no quiere acuerdos multilaterales, no sé qué, que va mejor a negociar acuerdos bilaterales de comercio con cada uno de los países. Una locura. Bueno, ok. Y entonces el comentarista decía, nada más que hay un gran escepticismo de todos los otros países miembros de la APEC, de que pues no vale la pena ahorita negociar un acuerdo de libre comercio o de comercio como quieran con Estados Unidos, con este señor, porque pues no saben si se va a quedar o se va a ir, ¿me explico? Pues entonces la duda es de que se va a permanecer, pues yo personalmente digo que no, el año que entra sale, en una forma u otra, pero sale. Y luego, agréguenle ahora lo que nosotros tenemos aquí, que vamos a tener una contienda electoral pesada, va a ser horrible, porque las cosas no están claras, y bueno, unos a otros, como están haciendo, se van a despedazar, se van a matar. No podemos predecir ahorita quién demonios va a ganar las elecciones o qué partido o quién va a llegar al poder. Y como no tenemos ni idea, pues no sabemos qué actitud quien sea elegido va a tener frente a Trump o frente a los acuerdos que llegue, si es que llegan a arreglar ahorita los presidentes de México y de Estados Unidos, si nos va a respetar, no sé qué. Entonces, lo mejor que podemos hacer por el momento es darle largas al asunto y no llegar a ningún acuerdo con el NAFTA. ¿Para qué? ¿Para qué cerrar un mal acuerdo con un señor que ya se va, que no, bueno, o aquí que el que va a llegar no lo va a respaldar? Entonces, lo más es, mira, ponlo a un lado, no sé qué, deja que pase esta coyuntura, que se resuelva el problema presidencial de allá y de acá, y ya volvemos a un periodo más normal y ya negociamos como gente sensata y demás. Pero esa es la posibilidad, el gran desafío que tiene ahorita el gobierno, que no ha cerrado, no sé qué, pero cómo va a acabar manejando este difícil problema con Estados Unidos. Y viene esta caricatura muy simpática que le está diciendo ahí, señor Trump, deje ahí, no esté tocando, porque está cambiando las letras del PRI, está poniendo, en vez de PRI, le está poniendo RIP, ¿no? Y bueno, fíjense que la cosa está tan grave que un acuerdo que se llegue a adoptar o que no se llegue a adoptar, o si se echa abajo el NAFTA o no sé qué, pues puede implicar un triunfo para el PRI o puede significar su derrota definitiva, ¿no? Según lo que se llegue a adoptar. Pero pues es una incógnita que para resolver la telenovela en curso, espérense al año que entra para ver qué pasa. Muchas gracias.